Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente porque podemos reunirnos y meditar en la palabra del Señor por este medio. Qué bueno por los que ya están viéndonos y por aquellos que se han de unir en un tiempecito. Qué bueno, gracias a Dios que nos permite a cada uno de nosotros poder estar atentos a la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Malaquías. Recuérdese usted, Malaquías es un profeta que ha venido hablando en relación a la importancia de tener una relación íntima con el Señor, pero también a la importancia de la fidelidad. Hablamos la semana pasada en relación a esto, la fidelidad que Dios exige, la fidelidad de Dios, lo importante que es para el Señor la fidelidad. Y el Señor nos ha llevado por medio de Malaquías a darnos cuenta de lo importante que es para Dios el hecho de tener que las personas sean fieles, hombres y mujeres,
fieles en sus vidas matrimoniales. Para Dios es importante la vida matrimonial. Recuerden, si ustedes estuvimos hablando bastante sobre este tema, sobre la vida familiar, la vida matrimonial, y cómo el Señor hace un llamado y hace una muy fuerte advertencia al pueblo de Israel por de ser infieles. Recuérdese que el Señor hasta les habla y les dice que no sean infieles con la mujer de su pacto, con la mujer de su juventud, y eso es importante para Dios. Recuérdese usted que el matrimonio, que la vida familiar es tan importante para Dios, que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la figura de la iglesia como la novia de Cristo. Recuérdese usted que en el Nuevo Testamento ya está esa figura, y es una figura sumamente importante. Jesucristo aparece como el novio, la iglesia la esposa, y se van a celebrar las bodas cuando la iglesia llegue allá, cuando la iglesia esté con el Señor y lleguemos totalmente allá con Él. Así que para el Señor es importante el matrimonio, para el Señor es importantísimo la vida matrimonial. Dijimos que lo primero que el Señor había formado, lo primero que el Señor había instituido era la familia. Ni la iglesia, ni la sociedad, ni el trabajo, nada. Lo primero que Dios desde el principio de la historia fue el hogar, fue la familia, y por eso es importante para Dios. Hoy entramos en otro tema que el libro de Malaquías nos va a llevar a lo largo del capítulo 3, o por lo menos una buena parte del capítulo 3 de Malaquías, pero inicia desde el capítulo 2, verso 17, que es el último versículo del capítulo 2. Y hoy nosotros vamos a estar hablando en relación a lo importante que para el Señor es ser justos, ser obedientes, pero también el hecho de darnos cuenta sobre dos acontecimientos o sobre dos personajes. El Señor va a hablarnos aquí sobre dos personajes sumamente importantes en la historia del pueblo de Israel. Y lo que el Señor va a enseñarnos acá es en relación a que siempre Él está atento a la voz de su pueblo, a la voz de aquellos que le aman, aquellos que le buscan por sobre todas las cosas. Así que hoy estamos hablando sobre la importancia y la advertencia sobre todos aquellos que pervierten la justicia. Y vamos a leer, por favor, vamos a iniciar leyendo en el verso 17 del capítulo 2. Vamos a leer hasta el capítulo 3 y verso 5. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados.
y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto castigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué interesante lo que el Señor nos está hablando aquí por medio del profeta. Primero, fíjese la introducción que el Señor está haciendo acá por medio del profeta. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Ahora, recuérdese otra vez, volvemos a la idea de que el pueblo de Israel está cuestionando al Señor, y así es como vamos a entender el libro de Malaquías. El cuestionamiento que el pueblo le hace a Dios y cómo Dios le responde en cada uno de sus cuestionamientos. Y los cuestionamientos que el pueblo de Israel hace son cuestionamientos serios, son cuestionamientos que están tocando de alguna manera, tocan el corazón de Dios, y Dios les contesta. Y en cada contestación que Él da, cada respuesta que el Señor les da, vamos a encontrar algo importante, que es el carácter de Dios. Vamos a darnos cuenta del carácter de Dios, y también vamos a darnos cuenta aquellas cosas que Dios ama y cómo el Señor ama esas cosas tan importantes. Así que cuando llegamos aquí y el Señor les dice, bueno, después de darles todo el discurso sobre la infidelidad, les dice, ustedes ya me hicieron cansar, ya me cansaron con sus palabras, ya me cansaron con estar diciendo esto, ya me cansaron con estar respondiendo de la manera que hacen. Y ellos le dicen, ¿y en qué te hemos cansado? O sea, ellos están refiriéndose, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué te hicimos nosotros a ti para cansarte? No hemos hecho nada malo. Otra vez, el pueblo de Israel está presentando aquí, está mostrando delante de Dios la equivocación que ellos tienen en este momento. Ellos quieren amoldar a Dios. Óigame esto, quieren amoldar a Dios a un esquema de valores que a ellos les conviene, no lo que Dios ha querido de ellos. Lo malo que ellos hacen, quieren que Dios les dé su sello de aprobación en lugar que lo desapruebe el Señor. Y sabe, un comentario, que puede ser el tipo de idolatría más sutil que nosotros podemos encontrar o que nosotros podemos tener. Y él dice que es fácil descubrir y señalar los dioses falsos de quienes consideramos paganos, pero es difícil cuando se nos hace llamar idolatría a nuestras constantes luchas por hacer que Dios se amolde a nuestras propias ideologías, doctrinas, egoísmos y racismos. Fíjese usted lo que el Señor está hablándole aquí, porque inmediatamente le dice, ¿y en qué te cansamos nosotros? Y él les contesta, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. En los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjese la respuesta que ellos le están dando al Señor. ¿En qué le hemos cansado? En que decís, dice el Señor, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complacen, o si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Para ellos es indiferente, no les interesa, no les importa lo que el Señor haga. No les interesa lo que el Señor está pidiendo y demandando de ellos en este momento, sino que ellos se atreven a hablarle al Señor
para que él se amolde, fíjese usted, se amolde a sus propios principios, se amolde a sus intereses, se amolde a las cosas que ellos quieren hacer, no lo que Dios quiere que ellos hagan. Por eso es que ellos preguntan, ¿y en qué te cansamos? ¿En qué te cansamos? Entonces, el problema aquí es el hecho de sus acciones, de sus actitudes que se producen debido a alejarse al Señor y de ser injustos en todas las cosas que hacen, en todas las cosas que el Señor les pide. Y por eso es que ellos dicen, bueno, ¿y dónde está Jehová entonces? Si Él se complace con la injusticia, si Él se complace de la manera como vivimos, otra vez, lo que ellos están buscando únicamente es la aprobación de Dios o con todas las cosas malas que ellos hacen. Y nos atrevemos, o ellos se atreven inclusive a decir, bueno, a Dios le gusta, a Dios le agrada lo que yo hago. ¿Y sabe qué? Nosotros llegamos y lo analizamos a nuestra vida cotidiana. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que estamos actuando de la misma manera que el pueblo lo está haciendo aquí en Malaquías. Porque a veces nosotros queremos amoldar a Dios. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos o como nosotros esperamos. De ahí surgen muchas cosas, de ahí surgen muchas nuevas modas evangélicas, que es como yo le llamo, las modas evangélicas que surgen. Y surgen solamente para afirmar aquellas cosas que yo creo, que yo pienso, o las actitudes que yo tengo, aunque ellas no se encuentren en la palabra de Dios. Queremos sacar doctrinas donde no hay, queremos sacar principios donde no hay, queremos sacar creencias propias en lugar de buscarlas en la palabra del Señor. De esa cuenta, hermanos, es que nosotros tenemos actitudes que no son correctas. Tenemos una idolatría, vivimos en una idolatría y no nos hemos dado cuenta. Lo que dice el comentarista que yo le mencionaba, a veces son idolatrías sutiles. Son sutiles por el hecho que ni nosotros nos damos cuenta la manera como estamos viviendo o lo que nosotros estamos viviendo. Nuestro propio egoísmo. Vivimos en un egoísmo tremendo, hermanos. Hoy por hoy vivimos en un egoísmo terrible. Vivimos en un egoísmo terrible. Somos egocentristas. Somos egocentristas. Y queremos llegar únicamente a vivir de acuerdo a nuestros principios, a lo que nosotros creemos y no a lo que el Señor está dándonos a nosotros para creer. Así que llegamos a un cuestionamiento, hermanos queridos, de Dios, un cuestionamiento de la moral de Dios, en lugar de llegar a un cuestionamiento de la moral del mundo que hoy parece estar floreciendo sin un límite, una moral mala, moral totalmente mala. Así que, lejos de disfrutar la gloria de Dios, lejos de disfrutar que ahora tienen el templo en el día de Malaquías, están desprovistos de toda manifestación de Dios. ¿Por qué razón? Sencillamente porque ellos se han apartado de Dios y Dios los ha dejado. Los ha dejado. Ahora, fíjese, hermano, que esta es una cuestión bien tremenda. Es tremendo. Y déjeme aquí repetirle lo que el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 1, con la depravación humana. Y lea ese pasaje, lea Romanos 1 y Romanos capítulo 1. Habla sobre la depravación del ser humano. Y dice que ellos, en lugar de adorar al Creador, adoraron a la criatura. Oraron a la criatura en lugar de adorar a Dios. Dice que se fueron totalmente al otro lado
del cual Dios les estaba dirigiendo, en sus perversiones, en sus inmoralidades. Se fueron de una vez al otro lado y dice que Dios los dejó que se hundieran en el lodo, en el fango de su pecado y de su maldad. Ahí los dejó Dios. Pablo dice, los abandonó. Ahora, es tremendo eso. Es tremendo. Porque lo que queremos hacer es nuestras propias ideas. Queremos buscar nuestras propias glorias. Queremos buscar lo que a nosotros nos agrada y vivir un evangelio de acuerdo a nosotros, a nuestros principios. Hermano, Dios nos va a dejar y nos va a abandonar para que hagamos lo que querramos. Pero ¿sabe por qué lo hace Dios? No es que nos abandone y que nos olvide, sino que Dios permite que hagamos muchas cosas para que cuando estemos en la profundidad de nuestra ignorancia, del lodo y de la peor basura en la que estemos, nos demos cuenta que solamente podemos levantar la mirada y ver a Dios y aprender que solo podemos depender del Señor. Es lo que está pasando aquí con Malaquías. Perdieron todo. El Señor no está en el templo. No está en el templo. Así que ellos lo que están haciendo nada más es una serie de actos religiosos sin sentido. Sin sentido. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso de esto? Que a pesar de que Dios ya no está ahí en el templo, a pesar de lo que ellos están haciendo, Dios todavía les está dando una oportunidad y envía a Malaquías para que Malaquías les haga ver su maldad, su pecado, les advierta para que se vuelvan a Él. Porque es una advertencia lo que el Señor está dándoles, lo que el Señor les está diciendo acá. Y el pueblo tiene que reaccionar, hermanos. De alguna manera tiene que reaccionar. El problema es que Malaquías es prácticamente el último libro escrito del Antiguo Testamento. Y luego, después de Malaquías, se terminan los profetas. Ya no hay profecía. Es a lo que los eruditos le llaman los 400. Ya no hay profecía. Dios ya no habla directamente con su pueblo. Ya no hay. Así que los deja esos 400 años. Imagínese usted. Donde ellos tienen la ley, donde ellos tienen en realidad cómo dirigirse y cómo seguir a Dios. Pero ya no hay profecía. La profecía se termina. Ya no hay profetas. En ese tiempo, 400 años. Pero hay una profecía importantísima que va a dejar Malaquías. Malaquías va a dejar una profecía sumamente importante de dos personajes que son importantes también, o que van a ser trascendentales aquí en la vida de Israel. Verso 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que esto es fascinante, hermanos? Esto es fascinante cuando nosotros entramos en el capítulo 3 de Malaquías. Fascinante. Porque Malaquías nos va a hablar de dos personajes. Dos personajes que son sumamente importantes en el Nuevo Testamento. El primero,
cuando él habla que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, se está refiriendo a Juan el Bautista. Está hablándonos ahí de Juan el Bautista. Es el precursor del Señor Jesucristo, el que rompe, el que abre el camino, el que prepara el camino del Señor, para que después de él o inmediatamente él tenga su ministerio, vendrá el Señor Jesucristo. Vendrá el Señor, el cual, pues obviamente el Señor Jesucristo, y Juan el Bautista es el que sale aquí a la palestra y el que va a iniciar el ministerio. Es un ministerio del nuevo pacto. El nuevo pacto. El nuevo pacto que se va a realizar por el Señor Jesucristo. Ahora, con la iglesia. Y sabe que esto es fascinante, lo que nos está dejando aquí Malaquías. Malaquías comienza a anunciar a estos dos personajes. Permítame llamarles así, los dos personajes sumamente importantes. Dice que súbitamente vendrá a su templo el Señor. Vendrá a su templo el Señor. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo es presentado en el templo? Me encanta Lucas porque Lucas hace una narrativa bien interesante de esto. Cuando llega Simeón, el que está allí en el templo, y ve a Jesucristo, ve a María, a José y al niño, y llega y carga al niño, carga a Jesús. Y él dice, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación, han visto la luz para la gloria de tu pueblo Israel. O sea que el cumplimiento del tiempo llega, el Mesías viene y la gloria de Dios se revela. ¿En quién? En Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Así que Malaquías comienza a introducir aquí a los dos mensajeros. Y el mensajero número uno que él está enviando, que el Señor está enviando, obviamente es Juan el Bautista. Es la promesa de Juan el Bautista. Nosotros podemos ver esto en Mateo 11:10, por ejemplo, Marcos 1:2 y Lucas 7:27, cuando se habla sobre el mensajero profetizado por Malaquías. Y ahí encontramos nosotros al mensajero. Si quiere, leamos por lo menos Mateo 11:10. Oiga lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y verso 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. ¿Se da cuenta? Son las mismas palabras que está utilizando Malaquías. Cuando habla sobre el mensajero, dice, he aquí, porque este, refiriéndose a Juan el Bautista, es de quien está escrito. ¿Dónde está escrito? En Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, es impresionante, hermano. Mira, esto es maravilloso cuando nosotros vemos y nos damos cuenta de la profecía que el Señor Jesucristo, o que el Señor ha hecho por medio de Malaquías, y que se esté cumpliendo en un tiempo relativamente cercano a él. Luego Marcos en el capítulo 1 y verso 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, porque Isaías también lo había profetizado, pero en Malaquías nosotros lo tenemos de una manera más fresca, lo tenemos más directo, cuando nos está hablando sobre el final o la venida del Señor Jesucristo. Así que al final del capítulo 2 de Malaquías, el pueblo
Israel se queja delante de Dios porque supuestamente los injustos, los que no hacían la voluntad de Dios, estaban recibiendo ciertas recompensas. Y Dios responde a su queja al decir: yo voy a arreglar las cosas. Viene mi mensajero y viene el Mesías. Viene mi mensajero y viene el Mesías. El mensajero preparará el camino delante de mí. Preparará el camino delante de mí. ¿Sabe? En los tiempos antiguos se cuenta de que antes de que el rey pasara por ciertas calles o ciertas avenidas, cuando él salía del palacio, había como una especie de procesión real. El mensajero iba adelante, muy adelante, y cuando él caminaba adelante, sonaba una trompeta y anunciaba: el rey viene, el rey pasará por este lugar, el rey pasará por esta ruta. Quiten cualquier obstáculo que haya en esta calle. E inmediatamente tenían que liberar las calles. Eso era el precursor. Era el que preparaba el camino delante del rey. Y luego el rey pasaba, y obviamente en un camino despejado. Y es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Es lo que hizo. Y Juan el Bautista mismo, cuando le preguntan si es el Mesías, él dice: no, yo no soy el Mesías. Yo soy únicamente el que preparo el camino para el Señor. O sea, él reconoce que él no es el Mesías. Él no es el Mesías de ninguna manera. Así que, entonces nosotros entendemos que Malaquías está hablándonos aquí ya de una época importante. Está hablándonos de una época en la cual vendrá un nuevo pacto, el nuevo pacto por medio de Jesucristo, y que Jesucristo establece por medio de su sangre, por medio de Jesucristo. Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que ver aquí, que el mensajero o el Mesías que vendrá con juicio purificador, y será terrible su llegada. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque ellos vienen y dicen: ¿quién podrá soportar de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando sea manifiesto? Porque él es fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a los ojos de Jehová la ofrenda de Jerusalén, como en los días pasados. Entonces, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hermanos, nadie puede soportar la venida del mensajero de Dios, porque ya vendrá con justicia. Déjeme hacer una nota aquí en este pasaje, por favor. Algunos comentaristas, cuando analizan este pasaje, dicen que Malaquías está hablando aquí de los dos mensajeros, obviamente, ¿no? Uno es Juan el Bautista y el otro el Mesías. Está hablando que Juan el Bautista abrirá el camino del Señor y que viene el Señor Jesucristo en su primera venida. Pero en su primera venida viene a establecer un pacto de paz, de amor y de misericordia. Y viene para eso. Y viene para levantar una iglesia. Viene para levantar un nuevo pueblo. Un pueblo que se forma, que se hace mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero luego, cuando comienza a hablar de estas cosas, como dice que Él es fuego purificador, como jabón de lavadores, que su venida va a ser terrible, su venida va a ser tremenda, porque nadie podrá soportar su venida. Algunos piensan y dicen que es el Señor Jesucristo, pero ya es en su segunda venida.
ya es en su segunda venida. Y que el Señor vendrá para afinar y para limpiar y para quitar absolutamente todo aquello que no es correcto, y vendrá con justicia y se sentará en su trono, porque dice que se sentará para afinar y limpiar la plata. O sea, Él se sentará para juzgar, para juicio, para justicia. Entonces, esto es interesante, hermano. Es interesante. Yo no sé si usted ha visto alguna vez cómo purifican la plata, por ejemplo. La plata la pasan por un horno, pero ¿sabe qué es interesante? Que cuando la plata comienza a derretirse, comienza a hervir, comienza a soltar las impurezas, y las impurezas comienzan a levantarse y la plata va corriendo líquida, pero todo lo que es malo, todo lo que no es puro, lo que no le pertenece a la plata, comienza a levantarse, a descubrirse, y eso comienza a limpiarse y a tirarse. O sea que la basura es la que el Señor viene y va a quitar. Va a ser un proceso de purificación, toda la escoria va a ser quemada. Entonces, esto, dicen algunos eruditos, como un comentarista de apellido Baldwin, dice: esto estamos viendo nosotros, un acercamiento de lo que hará el Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, esto, hermano, sería algo maravillosamente elaborado, descubierto por el Señor por medio de nos habla en relación a Jesucristo en su primera venida, pero toma referencia del Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando Él venga, cuando Él purifique, cuando Él quite la basura, cuando Él quite todo aquello que no sirva, lo injusto, el Señor lo va a tirar, lo va a quitar. Y hermanos, para eso sí tenemos que estar preparados, todos. ¿Cuál es la manera de prepararnos? Aferrarnos a Jesucristo, acercarnos al Señor y vivir vidas que le agraden a Dios. Vidas que realmente le agraden al Señor. ¿Sabe? A mí siempre me ha impresionado el pasaje que dice: en aquel día, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, hacedores del mal, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe que siempre me ha impresionado eso? Porque eso nos habla de ciertas personalidades que han buscado la gloria solamente para ellos, pero lo último que han buscado es la gloria de Dios y jamás se han acercado a Dios. Y han sido engañados por su propio egoísmo y su propia egolatría. Y déjeme decirle algo, hermano. Déjeme decirle algo. Satanás imita las obras de Dios. Así que tenga cuidado. Porque hoy por hoy hay muchos que están yendo detrás de la prosperidad, detrás de vivir bien, detrás de vivir vidas sin compromiso delante de Dios, detrás de vivir vidas donde les ofrecen que van a ser eternos aquí en la tierra. Hermanos queridos, estamos mal si hacemos eso. La Biblia no nos dice eso. La Biblia enseña que estamos en un mundo de aflicción. La Biblia enseña que estamos en un mundo donde va a haber dolor, donde va a haber enfermedad, y no estamos exentos de eso. La Biblia nos enseña a nosotros que el único al que nosotros podemos recurrir es al Señor Jesucristo para recibir la paz, para recibir el gozo, para recibir la esperanza. Y que tenemos que vivir aferrados a Él siempre.
Y ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Porque nosotros buscamos a veces extravíos para llegar a la vida eterna, y no existen extravíos, solo hay un camino. El camino es Jesucristo. Spurgeon decía: si cualquiera de ustedes, queridos oyentes, está buscando al Señor en este tiempo, quiero que entendáis lo que significa. Estás buscando un fuego que te probará, que te consumirá mucho de aquello que es querido para ti. No debemos de esperar que Cristo venga y nos salve en nuestros pecados. Él vendrá y nos salvará de nuestros pecados. Por lo tanto, si estás habilitado por la fe para tomar a Cristo como Salvador, recuerda que tomas la purga y el purificador, pues es del pecado de lo cual Él nos salva. Nos salva. Así que, hermanos, sea que esté hablando de su segunda venida, o sea que esté hablando aquí de purificarnos a nosotros y quitarnos todo aquello que es incorrecto, todo aquello que no es normal en la vida de un cristiano, hermano, lo que tenemos que aprender es a no rendirnos, a no bajar la guardia, a ponernos en sus manos, a creer y esperar en que Él es nuestro libertador, es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es nuestro Señor. Y que tenemos que estar siempre, siempre, siempre tomados de la mano del Señor. El apóstol Pedro, cuando habla sobre el problema de la persecución o de la aflicción, él dice: hermanos, no duden. Cuando ustedes pasan por diversas pruebas, no se rindan, porque alrededor del mundo, dice Pedro, hay otros que están peor que ustedes. Y eso es cierto, hermanos. Tenemos que aprender nosotros a aferrarnos al Señor, a tomarnos de la mano de Él y saber que el Señor no va a dejarnos, no va a desampararnos, sino que al contrario, lo que Él hará es estar con nosotros, tomarnos de la mano y llevarnos en su misericordia y en su gracia. Así que Malaquías nos enseña a nosotros acá sobre el hecho de que tenemos dos personajes que vendrán, aún en el tiempo de Malaquías, que vendrán, y que son dos personajes sumamente importantes: Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Y luego en el verso 4 dice que cuando ya somos refinados, el verso 4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros. Y otra vez menciona para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Oiga esto: contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor aquí nos habla que cuando somos purificados, cuando buscamos de verdad al Señor, cuando le buscamos a Él, entonces nuestra ofrenda, entonces el Señor se agrada con lo que nosotros le llevemos, se agrada con lo que nosotros le damos. ¿Se recuerda usted de la historia que el Señor Jesucristo relata, o los evangelios relatan sobre el Señor Jesucristo cuando está en el templo y Él está observando y llega una mujer y echa una moneda pequeña en el plato de las ofrendas, y llegan los ricos y echan mucho dinero y lo depositan en el plato de la ofrenda, y el Señor Jesús dice: ella
dio más que todos los demás. Porque ella no dio lo que le sobraba, dio lo que tenía y lo dio con amor, lo dio con sinceridad, lo dio con agrado y lo dio como adoración a Dios. Hermano, es lo que nosotros tenemos que pensar. Dar como adoración a Dios. Que nuestra vida total sea adoración a Dios. Nuestra vida total sea adoración a Dios. Porque entonces el Señor va a librarnos de muchas cosas. Y dice, y vendré pronto contra los hechiceros. Recuérdese usted que en el Antiguo Testamento está prohibida la hechicería y es maldecida la hechicería y todos aquellos que lo buscan. Los que defraudan, dice, en su salario, los injustos, los que no pagan salarios correctos, los que no hacen realmente honor al Señor Jesucristo con ser justos en lo que hacen, los que no pagan salarios correctos, los que se roban el salario del jornalero, de la viuda, los que le roban al huérfano, los que son injustos. Hermano, todos estos que hacen importa el bienestar de los demás, que solamente ellos quieren obtener lo mejor y lo más grande para ellos, olvidándose que hay otros que necesitan, que hay otros a los cuales les deben hacer justicia. Aquí habla estrictamente del salario, pero la justicia en todos los ámbitos, justicia real y verdadera, hermanos. De eso nos está hablando Malaquías. ¿Se recuerda usted que antes Jonás o Ageo nos ha hablado sobre la maldad de los jueces cuando los jueces venden la justicia? Cuando los jueces dice que hacen justicia de acuerdo al precio. Hermano, todo eso Dios lo castiga, es malo delante de Dios, es pecado y la justicia debe ser correcta, debe ser justa y debe ser efectiva. Dice, todos aquellos que le hacen injusticia al extranjero, los que no tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, el Señor es un juez justo y a su tiempo, a su debido tiempo, Él dará el pago a cada quien. Hay un dicho popular por ahí que dice, Dios no se queda con nada. Y es cierto, hermanos, es cierto. El Señor mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Y el Señor Jesucristo trajo un reino de paz, trajo un reino de amor, trajo un reino de misericordia, pero no olvidemos que también trajo un reino de justicia. Y a Dios no se le pasa nada, hermanos. A Dios no se le pasa nada. Y la justicia inicia cuando yo, como persona, me entrego al Señor Jesucristo y cuando yo hago las cosas correctas. Cuando mis actitudes son las correctas. Porque no se trata solamente de hablar y decir. Se trata de vivir lo que yo hablo y lo que yo digo. Se trata de vivir la palabra. El problema es que muchas veces hablamos y no vivimos. Predicamos y no nos convertimos. Pero hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir su palabra, a andar de acuerdo a su palabra, porque entonces hay bendición. Entonces hay bendición. Dice el Señor, entonces me agradaré, voy a agradarme de tu ofrenda, de tu honestidad, de tu sinceridad. Me agrado. Me agrado yo de esto. Así que hermanos, no perdamos de es un libro precioso, hermoso, me encanta,
principalmente en estos pasajes donde vemos tanta riqueza y tanta maravilla en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía se cumple, obviamente, ¿no? Se cumple cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy usted y yo, tenemos la entrada, el acceso libre a la presencia de Dios y al cielo mismo, gracias a la venida de ese Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos la próxima semana con otro pasaje, otra sección del capítulo 3. Y ya casi estamos terminando Malaquías. Un libro hermoso, un libro lindo, así que esperamos que sigamos sacando y extrayendo riquezas de este libro bendito. Incline su rostro. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar a tu palabra, por la oportunidad que nos das, Señor, instruidos y dirigidos por tu palabra. Hoy, Señor, te agradecemos porque entendemos el llamado que tú nos haces a una vida justa, a una vida entregada, a una vida sujeta, actitudes y acciones que van de acuerdo a lo que predicamos, a lo que hablamos, a lo que enseñamos de tu palabra. Danos la fuerza y el valor, Señor, para seguir adelante. Purifica nuestra vida, Señor, porque es la única manera como podemos ser cambiados y transformados. Pero danos la fuerza, Señor, para soportar, el ánimo pronto, Señor, para poder seguir adelante. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los espero el domingo en nuestro devocional. Que Dios les guarde, hermanos. Hasta entonces.